Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Muy, profesor. muy buenos días, estimados alumnos de segundo y secundaria. Escribir su nombre y apellido completo en el chat, por favor. Estamos a punto de empezar la semana número 9 en DPCC. Se le pide, Buenos por días, profesor. favor, buenos días, encender su cámara para la asistencia del día de hoy. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Estamos en vivo y en directo para empezar la sesión de DPCC. Estamos en la semana número 9. Semana número 9. Muy buenos días. Vamos a encender nuestra cámara. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Aparece en pantalla la semana número 9. El tema trabajar el día de hoy, democracia, libertad y justicia. En la sesión del día de hoy tenemos además en pantalla los medios por donde ustedes van a enviar sus evidencias y o productos de esta sesión de clase. Entonces, empezamos la semana número 9 en DPCC. Espero que hayan tenido un buen feriado, que hayan aprovechado para descansar, para de repente por ahí, si había alguna actividad que terminar. Y aprovecho también para saludar y felicitar a aquellos estudiantes que el día lunes me enviaron su producto y evidencia de historia. Se saluda su puntualidad. Traten de enviar, por favor, las evidencias y productos el mismo día de clase, es la recomendación, para evitar inconvenientes. Eso es lo que les voy a pedir. Por ejemplo, hoy día hacemos DPCC y hoy día también en la noche voy a estar enviando los productos junto con las evidencias al grupo de WhatsApp. Muy bien, entonces empezamos la sesión del día de hoy. Tenemos en pantalla lo siguiente y vamos a observar este video que nos va a ayudar a poder profundizar en el tema. Voy a compartir el tema del sonido. Te voy a pedir que observes y escuches con atención. אדולף אייכמן הועמד לדין בפני בית משפט האשמות, זמן הפשעים המיוחדים לו והרקע ההיסטורי שלהם היא. All inventors of institutions, they did not copyright or patent their achievements, and they prefer obscurity. Il reste encore beaucoup de sources à exploiter, surtout il reste Muy bien, la pregunta es la siguiente. Este episodio que hemos visto nosotros en el siguiente video hace referencia básicamente a qué momento de la historia. Cubas, te escuchamos. A la Segunda Guerra Mundial. Claro, muy bien, Cubas. Este episodio hace diferencia básicamente a la Segunda Guerra Mundial. Y es que este hecho o este conjunto de imágenes forman parte de lo que se llamó el Holocausto, una persecución liderada por el partido nazi de Adolfo Hitler, una persecución a aquellos ciudadanos que tenían un credo judío y que eran llamados semitas, ¿no? Es uno de los momentos más tristes en la historia. Es uno de los momentos donde los valores como la libertad, como la justicia y la democracia no interesaban. A ver, pregunta, ¿qué se sabe del Holocausto? Manos levantadas.
¿Qué sabes tú del holocausto? ¿Qué es el holocausto? A ver, por ahí que has podido entender. Cubas, te escucho. Que solo había una ideología y que si tú estabas así, no querías esa ideología, te mataban. Con Claro, eso muy vemos a los bien. judíos. Hitler odiaba a los judíos porque ellos tenían otra opinión. Claro, todo partía de la ideología nazi, este odio visceral a aquellas comunidades judías que no solamente fueron perseguidas por el partido que lidera o que lideraba Adolfo Hitler, sino que además se experimentó con ellos. Habían campos de concentración, habían campos de experimentación. No interesaba si eras mujer, hombre, varón, si eras anciano o niños incluso. Entonces, se habla de una importante cantidad de perseguidos y refugiados. Claro, Castro me dice acá, es un antiguo sacrificio religioso, especialmente, claro, es una forma de castigo que se dio a los judíos. Así es, ¿no, profesor? Entonces, en esta época de la Segunda Guerra Mundial, básicamente, la persecución a los judíos fue o formó parte de un momento triste en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, para poder profundizar en el tema, nosotros tenemos justamente acá un título. Vamos a ver por acá. Dice, ¿por qué es importante vivir en una sociedad libre, justa y democrática? Bueno, cuando se dio el holocausto a los judíos, ese tipo de sociedad no existía. No se respetó la libertad del ser humano, no se respetó la democracia del ser humano, y mucho menos era una sociedad justa, ¿no? Se impuso muchos castigos y persecuciones. Entonces, la idea acá es entender la importancia de vivir en una sociedad cuyos valores éticos y morales, ¿no, profesor? Permitan la convivencia armónica de los seres humanos. Pregunta, en este momento con lo que nos está pasando, o lo que está sucediendo en la vida política del Perú, ¿no? Vemos claramente que hay un candidato que aparentemente ha ganado las elecciones, por muy poco es cierto, pero ha ganado, y vemos también una candidata que ha perdido las elecciones. Y justamente entre ayer y hoy día se dio una noticia muy triste y lamentable, ¿no? Un partidario del candidato fue o falleció en plena manifestación, ¿no? Se cree que falleció por un enfrentamiento contra miembros del otro partido y todo un tema. Entonces, siendo nosotros una sociedad del siglo XXI, claramente se está viendo que la democracia está siendo afectada, ¿no? Por los dos lados, sobre todo por el lado perdedor, ¿no? Sobre todo por el lado perdedor. Entonces, la justicia y la libertad son valores que en estos momentos tampoco se están practicando en el Perú. Entonces, eso nos lleva a una reflexión. ¿Qué está pasando con nuestro país? Y cómo es importante vivir en democracia, ¿no? ¿Cómo es importante? Entonces, para poder entender eso, nos vamos rápidamente acá. A ver, tenemos lo siguiente. Ahí me están por acá. A ver, la democracia. La primera pregunta va para ti, o para cualquiera en realidad. ¿Qué entiendes tú por democracia? A ver, ¿qué es para ti la democracia? Manos levantadas, por favor, si alguien desea participar. Cubas, te escuchamos. ¿Qué tú puedes opinar? Tú eliges quién puede ser el representante del Perú. O sea, tú tienes voto, tú vales, tu idea vale. Muy bien, es una forma de expresarme, ¿no, profesor? Mi idea, mi opinión, mi voz, mi voto vale, debe ser escuchado, debe ser tomado en cuenta. Perfecto, ya. Entonces, para Cubas, la democracia es eso, ¿no? Está relacionado, ligado a la opinión, la voz de una persona vale, debe ser tomada en cuenta, ¿no? Eso es lo que dice Cubas. Ahora vamos a seguir avanzando por acá. ¿Qué tenemos nosotros? Castro me dice, es una forma de gobierno que permite la representabilidad de sus miembros, ¿no? Muy bien. Ramos, permite que la ciudadanía exprese su opinión, correcto, así es. Permite eso también. La opinión, la representatividad, correcto, Ramos y Castro en el chat. Vamos a ir justamente acá. La democracia. Nos dice que la democracia es una forma de gobierno. Eso hay que tenerlo presente. Cuando uno habla de democracia,
está hablando de una forma de gobierno, ¿no? Forma de gobierno, ¿no? O sea, a lo largo de la historia existen muchas formas de gobierno. Bueno, la democracia es una de ellas, una forma de gobierno donde básicamente el poder es ejercido por el pueblo, ¿ya? Esa es una definición principal, donde básicamente el poder es ejercido por el pueblo, ¿no? El varón, la mujer, el anciano, el joven, profesor, ellos son los que le van a entregar ese poder a un representante, ¿no? Ahora, ¿cómo se organiza la persona para poder entregar ese poder? A través de mecanismos de participación, como por ejemplo las elecciones, ¿no? Por ejemplo, somos 30 millones de peruanos aproximadamente, y sería difícil que los 30 millones nos reunamos en una plaza y tomemos decisiones, imposible, ¿no? Entonces, para hacerlo más sencillo, nosotros participamos cada 5 años en un proceso que se llama elecciones. Y en ese proceso se eligen a unos representantes. Lo que ha pasado ahora, pues, la mayoría de peruanos ha elegido a sus representantes, ¿no? A través de un proceso. Un proceso donde hemos elegido a un futuro presidente y a congresistas, ¿no? Entonces, la democracia es una forma de gobierno que se fundamenta en el pueblo. El poder, la soberanía proviene del pueblo. Ahora, ¿alguien recuerda dónde nace la democracia? ¿Dónde nació? ¿Dónde surgió la democracia? ¿Alguien por ahí recuerda, tiene noción dónde nace la democracia? A ver, Núñez, te escuchamos. En Grecia, profesor. Ya en Grecia, a ver, muy bien, la democracia nace en Grecia. Está bien, hasta ahí. A ver, en el chat me escribe. También Castro en Grecia, correcto. Es cierto, la democracia nació en Grecia, pero decir Grecia es decir algo muy grande, muy general. La democracia nació en una ciudad griega, ¿no? Una ciudad griega llamada Atenas. Ahí nació la democracia. En Atenas va a darse este sistema a partir de que los atenienses desarrollan también la filosofía, ¿no? Y ustedes saben que la filosofía es una ciencia que llama a la reflexión, a la crítica constante. Entonces los atenienses se preguntaron muchas veces cuál sería la mejor forma de gobierno. Ellos ya habían pasado por la monarquía, por el gobierno de reyes, habían pasado por la aristocracia, el gobierno de los mejores o de algunas familias con mucho poder económico. Ellos deseaban un gobierno que represente a la mayoría. Ojo la democracia de ellos era muy diferente o es muy diferente a la que hoy existe. Por ejemplo, en Atenas no se tomaba en cuenta la voz de la mujer, por ejemplo, ¿no? Se tomaba en cuenta la voz del varón, básicamente. Y en Atenas habían esclavos, ¿no? Entonces, era una democracia muy diferente. Por ejemplo, ellos cuando querían tomar alguna decisión, se reunían en una asamblea de ciudadanos, ¿no? Al ciudadano en Atenas se le llamaba eupátrida, por ejemplo, ¿no? Eupátrida, así se le llamaba. El eupátrida era un ciudadano ateniense, un hombre de mucha cultura y de mucho valor o de mucho poder económico. Entonces este eupátrida se reunía en una asamblea. La asamblea de eupátridas o la asamblea de ciudadanos se conocía como eclesía, ¿no? La eclesía, así se le llamaba, la eclesía, ¿no? Ahí se reunían y ahí tomaban decisión, formaban parte o tomaban, profesor, expresaban su voz, su voto a partir de un tema agendado, ¿no? La eupátrida. Entonces, ¿y quién fue el impulsor de esta democracia de Atenas? Un personaje conocido como Clístenes, ¿no? Clístenes es el que impulsa la democracia en Atenas, pero el que la va a consolidar, y es el más recordado en la historia, se va a llamar Pericles, ¿no? El arconte Pericles. Él consolida la democracia en Atenas, ¿no? Entonces, ahí empezó la democracia hace muchísimos siglos, en la edad antigua de la historia, en Atenas, que es una ciudad-estado de Grecia, ¿no? De la Grecia clásica, ¿no? Entonces, ahí se da la democracia. Por eso es que siempre se recuerda mucho en historia, sobre todo, a esta ciudad, cuna de la democracia, pero como te he explicado, era una democracia muy diferente a la de hoy, muy diferente. La mujer no tenía participación, aún habían esclavos, aún habían muchas diferencias sociales desde el punto de vista económico, era totalmente distinto a lo que tú puedes conocer el día de hoy. Bueno, entonces,
Es una forma de gobierno del Estado, donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. A ver, vamos a seguir avanzando y tenemos por acá lo siguiente. Democracia representativa o indirecta. A ver, un voluntario para que lea ese párrafo, por favor, que es pequeño, pero es significativo. A ver, por ahí. Muy bien, Castro, te escuchamos. Ok, profesor. Democracia representativa o indirecta. Es aquella donde los ciudadanos ejercen el poder político a través de sus representantes, elegidos mediante el voto en elecciones libres y periódicas. Muy bien, Castro. Ese tipo de democracia es la que existe en el Perú, por ejemplo, donde la mayoría de peruanos, tus padres, por ejemplo, se acercan cada 5 años a la urna, ¿no? De un colegio o de un local para, mediante el voto, que debe ser libre, secreto, elegir a un representante que él considera que es el idóneo para ser presidente o congresista, ¿no? Entonces, cuando me pregunten a mí qué tipo de democracia tiene el Perú tiene una democracia representativa o también llamada indirecta, porque las decisiones políticas no lo ejercemos los 30 millones de peruanos. Ya les he explicado que es difícil, complicado que los 30 millones podamos ejercer alguna decisión. Entonces nosotros como no podemos ejercer obviamente por la cantidad, vamos a elegir a representantes, ¿no? A representantes. Cuando uno elige a sus representantes, habla de una democracia representativa. Acá el tema clave es el voto, pero también el tema clave y parte de la democracia es la organización de partidos políticos. Cuando existen partidos políticos, existe una democracia, ¿no? Entonces, pero ojo, no se deben olvidar que los partidos políticos no es que se forman meses antes o años antes o un año antes de las elecciones, porque ya no sería un partido, sería una agrupación. Un partido por lo general nace a partir de una consigna, de ideología, ¿no? Por ejemplo, un partido que en el Perú tiene muchos años es el partido aprista, ¿no? El APRA, fundado en los años, en el gobierno de Leguía, 1924 aproximadamente, ¿no? Entonces, mira cuántos años va a ser un bicentenario, un centenario también el APRA, partido antiguo. Otro partido antiguo es el partido de la Lampa, Acción Popular también, ¿no? Entonces, son partidos que tienen tradición, que tienen ideología. El Partido Socialista que fundó Mariátegui, por ejemplo. Pero hay agrupaciones que aparecen, pues, hace meses, ¿no? Claramente, y que no tienen ideología, que aparecen y luego desaparecen, ¿no? Entonces, hay que saber diferenciar eso. Entonces, en el Perú existe una democracia representativa, ¿no? Donde lo más importante es el voto, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Por eso, dentro de los valores éticos y morales, la persona debe defender siempre su opinión y su voto, siempre. Tú no puedes entregar tu voto a cambio de dinero o a cambio de un regalo, eso no. Tu voto es la forma como tú vas a llevar tu voz, ¿no? Algunos dirán, pero es un voto. No, no es un voto. Es mucho más que un voto. Es un mecanismo en el cual la persona se puede expresar y posteriormente se has tomado en cuenta, pues, porque con tu voto puede ganar un candidato. Por eso es importante. Bueno, vamos a conocer otro tipo de democracia. La democracia directa. Voluntario, por favor. Mari Ramos. A ver, te escucho, Mari. Democracia directa, cuando son los mismos ciudadanos sin intermediación de representantes, participan directamente en la toma de decisiones de carácter político. Claro, eso claramente, muy bien, Mari, lo podemos relacionar con lo que pasaba en Atenas, ¿no? En Atenas se vio prácticamente una democracia directa, porque ellos mismos, los mismos ciudadanos o eupátridas, tomaban sus decisiones. Por ejemplo, había una decisión sobre, vamos a ir a la guerra. Entonces se reunían todos los ciudadanos y los mismos ciudadanos eran los que decidían, pues, ellos mismos, ¿no? O sea, no había acá ningún intermediario. Profesor, ¿y ese tipo de democracia resulta? Muchas veces sí resulta, porque es la misma persona la que va a tomar participación en la vida política, pero a veces también no resulta, porque como son las mismas personas, a veces no hay un consenso, a veces no llegan de acuerdo, no se ponen de acuerdo y termina de haber enfrentamientos, ¿no? Entonces la democracia directa tiene su parte positiva,
pero también tiene su parte negativa. Es una forma que ya no se suele usar en el mundo moderno. En el mundo moderno se prefiere siempre elegir a representantes. Por eso yo siempre recalco a los estudiantes de todos los niveles, sea secundaria o preuniversitario, siempre les recalco y les digo, elijan bien a sus representantes, elijan bien, ¿no? No se equivoquen cuando elijan, porque después vienen los problemas y los arrepentimientos. Elijan bien, chicos, ¿no? Hay que elegir a personas capaces, que tengan pues todos los mecanismos y las características de poder dirigir un gobierno, sea en el Congreso o sea en el Poder Ejecutivo. Bueno, vamos a seguir avanzando. Otro voluntario, por favor. Cubas, te escuchamos. Democracia participativa es un modelo de organización política que pretende otorgar a los ciudadanos una mayor, más activa y más directa capacidad de intervención. Perfecto, muy bien, Cubas. Profesor, ¿y cómo se hace una democracia participativa? Hay mecanismos de participar. Por ejemplo, si nosotros vivimos en Puente Piedra y nos enteramos que nuestro alcalde ha generado despilfarro de dinero, se le ha descubierto casos de corrupción, entonces una forma de democracia participativa es qué cosa, como bien dice acá, darle mayor participación o capacidad de intervención al ciudadano. Entonces nosotros podemos participar a través de una revocatoria. La revocatoria es un mecanismo por el cual los ciudadanos recolectan firmas para generar un proceso de separación de autoridad, ¿no? En este caso, la alcaldía. Entonces, yo a través de este mecanismo puedo revocar el periodo para el que fue elegido el alcalde. Si el alcalde fue elegido para 5 años, yo lo puedo revocar ese periodo y sacarlo del poder. Y ha habido casos, ¿ah? Como Susana Villarán cuando era alcalde de Lima hace algunos años, de repente no recuerdas porque eras más pequeño, pero la ciudadanía se organizó. Puedes preguntar a tus padres y se buscó la revocatoria de ella, por ejemplo. Esa es una forma de democracia participativa. Pero también hay formas como el referéndum o el plebiscito, ¿no? Por ejemplo, Alberto Fujimori convocó un referéndum para el tema de la constitución política que iba a promulgar, o un plebiscito que es una consulta popular, ¿no? Preguntarle al pueblo sobre un determinado tema, si está de acuerdo o no está de acuerdo, o si el pueblo desea implementar algún cambio también. O sea, son mecanismos directos de participación. No son muy usuales, pero sí se han realizado en el Perú. En el Perú han habido esos mecanismos, revocatoria, ha habido también referéndum, por supuesto. En el último referéndum fue el del expresidente Martín Vizcarra, ¿no? Que lo convocó con el sí y el no. Todo un tema interesante. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a ver por acá. Características de la democracia. Cuando uno habla de democracia, es importante entender que parte de un principio, que es el respeto, ¿no? Pero respetar qué cosa, profesor? Lo establecido en las leyes, pues. Las leyes están hechas no solamente para cumplirlas, no solamente para acatarlas, sino también para entender su significado. Si una ley dice no matarás, no basta con que yo me convierta pues en una persona que tengo claro que si yo mato estoy yendo contra él. No, sino el significado de eso. ¿Cuál es el significado de eso, profesor? La vida, ¿no? Lo valioso que es la vida. Por eso se busca cumplir esa ley, porque la vida es lo más importante en el ser humano, lo más importante. Entonces, el respeto es uno de los principios básicos de la democracia. Aprender y entender lo importante que es el respeto por las normas, por las leyes y por las organizaciones, como por ejemplo esto de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y el sinnúmero de derechos que tú ya conoces, que lo hemos visto en una clase pasada. Después de la Segunda Guerra Mundial se promulgaron estos derechos, ¿no? Que buscaban preservar la paz en la sociedad. Entonces, uno de los mecanismos de democracia es el respeto. Esa es la palabra clave. No puede haber democracia en una sociedad si primero no hay respeto. Otro mecanismo de democracia es el sufragio, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad democrática cuando hay un sufragio, cuando la mayoría de personas puede participar de manera libre, ¿no? Puedo emitir mi voto sin presión, sin persecución, de manera libre y de manera
secreta, nadie tiene derecho a pedirme información de por quién yo voté. La igualdad, ¿no? Somos una sociedad democrática cuando todos somos iguales ante la ley. No importa el lugar de origen, no importa tu condición económica, no importa tu condición social, no importa tu nombre o apellido. Todos somos iguales. Los delitos se castigan en realidad de la misma forma. Al igual, profesor, que los premios se dan también de la misma forma. No debe haber exclusión ni de por aquí, ni de por allá, ni de ricos, ni de pobres, ni de derecha, ni de izquierda. Lo que se debe buscar siempre es la igualdad ante la ley. La ley es única para todos. Luego tenemos la libertad de prensa y opinión. Eso también es clave, ¿no? Clave. No puede haber democracia si una persona no se puede expresar libremente. Pero ojo, el hecho de expresarte libremente no significa que tú vas a insultar o atacar a alguien. Eso no es la libertad de expresión. Eso ya es difamación. La libertad de expresión implica yo poder dar mis ideas, ¿no? Decir lo que creo, lo que pienso, pero sin llegar a agredir o a que mis ideas o mi expresión incomode a otra persona. Porque desde el momento en el que lo que yo digo incomoda a una persona, ya estoy violando un derecho más, que es el derecho a la integridad y a la dignidad de otra persona. Entonces yo debo expresar, no es lo mismo decir yo soy hincha de la U, a decir yo soy hincha de la U y los de Alianza son unos de repente, no sé, desadaptados. O sea, ahí hay una gran diferencia. Simplemente yo soy hincha de la U, nada más. Pero decir yo soy hincha de la U y los de Alianza son unos desadaptados, te das cuenta que ya estoy cayendo en otra forma de expresión. Yo puedo decir, yo voté por el lápiz, porque los de Keiko son unos corruptos. Entonces, yo ya he ido mi opinión, yo voté por el lápiz, pero decir que los de Keiko son unos corruptos, puede ser que sea verdad o mentira, eso no lo sé yo porque no soy un juez, pero estoy cayendo en más adelante, estoy dando cabida a que el otro grupo se sienta aludido y también me conteste de una manera que no me va a gustar. Entonces, hay que expresar nuestra opinión, sí, pero entender que sin lastimar o sin agredir a la otra persona, ¿no? Eso es lo importante de la libertad de expresión. ¿Qué más, profesor? Y obviamente en una democracia debe haber representatividad. Nosotros nos debemos sentir bien representados siempre. Nuestras autoridades nos deben representar en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Muy bien. Estas son las características de democracia. Seguimos avanzando y tenemos acá otro valor que es importante, llamado libertad, ¿no? Profesor, la libertad, por supuesto. Mira lo que tenemos acá. Dice que la libertad es una facultad, ¿no? Lo podemos entender como una facultad o también lo podemos entender como una capacidad. ¿Y esto es para qué, profesor? Bueno, es la facultad o la capacidad que tiene el ser humano, que tienes tú, yo, tus padres, tus hermanos, tus tíos, tus abuelos, todos. ¿Para qué? Para poder actuar según tu criterio, ¿no? Tú vas a poder actuar según tu criterio. Cuando una persona es libre no significa que ya rompió las cadenas y no, eso no solamente es la libertad. La libertad es entender que yo puedo realizar cualquier acción, cualquiera, a partir de mi criterio, a partir de lo que yo pienso, ¿no? Yo puedo tener mi cuadernito de repente bien ordenado, bien creativo, porque esa es la libertad que yo tengo, ¿no? Yo de repente, profesor, puedo expresarme también con claridad a partir de la libertad que me da el Estado de Derecho en el que vivimos. Pero esta libertad, y siempre se recalca, no debe faltarle el respeto a la libertad de los demás, para nada, ¿no? Yo soy libre de expresarme, yo soy libre de actuar, pero no por eso yo voy a ir y voy a pintarle la casa de la vecina, no. Pero yo por eso no voy a botar mi basura en el patio de mi vecina, pero yo por eso no le voy a insultar de repente al cobrador de la combi o al cobrador de la cúster o al cobrador de micro. Entonces, uno es libre, sí, para actuar según tu criterio también, pero entendiendo que la libertad te pone límites y los límites están regulados por la ley, ¿no? Imagínate una persona que tiene libertad para de repente trabajar en lo que desea. Entonces trabaja y de repente en algún momento pierde su trabajo.
tiene familia que mantener. Entonces, él de repente es libre para tomar la decisión de querer asaltar un banco. Él es libre. Pero ¿qué sucede o qué va a suceder? Él va a intentar asaltar el banco y lo van a atrapar, la policía lo va a atrapar. ¿Por qué? Porque esa libertad está yendo contra qué, profesor? Contra un derecho que se llama propiedad privada. Entonces, ahí cuando tu libertad va contra un derecho, lo que va a suceder es que tú vas a recibir un castigo, ¿no? Ese castigo va a ser lo más importante que tiene el hombre. Vas a perder tu libertad. Vas a caer en un centro de reclusión donde vas a estar de repente 5, 10, 15 o 20 años, ¿no? Y cuando recién estés en ese centro de reclusión, vas a meditar y vas a decir, uy, ¿qué hice? ¿Por qué? ¿No? Entonces, la libertad es lo más importante que tiene el hombre, ¿no? En algún momento de la historia hubo esclavitud, ¿no? Hubo esclavitud. El hombre tuvo que romper las cadenas de la esclavitud. Por ejemplo, esta imagen, de repente alguien lo recuerda. ¿Quién es este personaje? A ver, mano levantado en el chat. ¿Quién es ese personaje? A ver, por ahí alguien lo recuerda. ¿De quién se trata? ¿Por qué tiene que ver con la libertad? ¿Alguien por ahí tiene una idea de quién puede ser? Bueno, ese personaje tiene que ver mucho con la libertad, porque fue el presidente que le dio la libertad a los negros en Estados Unidos. Su nombre es Abraham Lincoln. No te vayas a olvidar, ¿ah? Abraham Lincoln le va a dar la libertad a los negros en Estados Unidos allá por el siglo XIX. Y lamentablemente fue uno de los presidentes que muere asesinado, ¿ya? Murió asesinado en los Estados Unidos, ¿no? Y este presidente de repente sí sabes quién es. ¿Quién es el que está al costado de Lincoln? Yo sé que tú sabes. ¿Quién es este señor acá? A ver, mano levantadita. ¿Quién es? A ver por ahí. Yo sé que tú sabes. ¿Quién es? ¿Quién es? Te ayudo, ¿ya? También le dio la libertad a los negros, pero en el Perú. Su nombre es Ramón Castilla, ¿ya? Ramón Castilla compró la libertad de los negros. Mucha gente piensa que Ramón Castilla liberó y no, sí los liberó, pero a partir de comprar la libertad. Él compró la libertad de los negros, ¿no? Él compra la libertad. En esa época en el Perú había mucho dinero producto de la venta del guano. Y ese dinero que entró al Estado le permite a Castilla comprar la libertad de los negros en las haciendas, ¿no? Le paga a los hacendados por la libertad de los negros, ¿no? Ramón Castilla y Lincoln. Ahora, ¿qué tipos de libertad existe? A ver, un voluntario, por favor, cualquiera. Lupita Paredes, te escuchamos, Lupita. Libertad de culto o libertad religiosa. La libertad de culto o libertad religiosa se refiere al derecho para escoger un sistema de creencias religiosas y manifestarlos sin castigo, amenaza o coacción. Muy bien, Lupita. Ahí, por ejemplo, están las comunidades musulmanas, ¿no? Las comunidades musulmanas que tienen una religión distinta a nosotros, pero que durante muchos años han estado enfrentados con las comunidades judías, por ejemplo. Cada uno de ellos tiene la libertad de poder elegir qué tipo de religión va a profesar, pero debe tratar de tener esa libertad de culto sin atentar contra la posibilidad o sin atentar contra la libertad, pues, de otro grupo religioso, ¿no? Entonces, la libertad de culto es esencial porque va a permitir que las comunidades puedan elegir bajo qué sistema religioso quieren convivir, ¿no? Y eso pasa en el Perú. El Perú es un estado donde hay libertad de culto. Hay mormones, hay cristianos, hay evangélicos, hay testigos, inclusive en diferentes lugares hay muchas iglesias que han aparecido. La iglesia del movimiento mundial, ¿no? Dios es amor, infinidad de religiones en el Perú, israelitas, ¿no? Inclusive hay gente que no cree en ninguna religión, llamados ateos. Entonces existe una libertad de culto y eso forma parte de la palabra clave, libertad, ¿no? Solo que en este caso se basa en el tema religioso.
También tenemos acá lo siguiente. A ver, otro voluntario. Lupita Paredes, te escuchamos. Libertad de expresión o de opinión. La libertad de expresión consiste en el derecho a expresar ideas, opiniones y sentimientos dentro de las normas de respeto y la sana convivencia. Claro, profesor, yo voy a expresar mis ideas, ¿no? Yo voy a expresar mis sentimientos, pero siempre, como lo he mencionado, entendiendo de que eso no debe causarle problemas o daños a otra persona, ¿no? Si a mí me hacen una entrevista, yo soy libre de expresar todo lo que quiera. Inclusive, yo no podría contar detalles de otra persona. Inclusive si de repente me preguntan por mi pareja, yo no puedo contar detalles de ella. Por más que yo quiera, no se puede. Porque hay una palabra que se llama ética, ¿no? Por ética uno no puede hablar de una persona ausente. Jamás. No se habla de los ausentes porque no están para que se defiendan. Uno habla de los que están presentes, nada más, ¿no? Bueno, ¿qué más? Características de la de libertad. A ver, la libertad se opone a la opresión, por supuesto, parte de un principio de que no debe haber esclavización en el mundo, ¿no? La opresión, el oprimido ya obtuvo hace mucho tiempo derechos. El negro rompió las cadenas, el chino también. El ser humano debe ser libre en la faz de la tierra. Y sí sucede eso en muchos lugares. El hombre ya no está atado a una cadena, pero ha reemplazado muchas veces la cadena. ¿Por qué? Por el dinero, ¿no? Muchas personas se han vuelto esclavos del dinero o esclavos del trabajo, ¿no? Y no tiene nada de malo trabajar, porque uno trabaja, gana dinero para poder cumplir con sus necesidades y servicios, pero no caer en la esclavitud del trabajo, porque si no, ya no disfrutaríamos lo que se llama la vida, ¿no? Nos podríamos enfermar también si trabajamos todos los días y todo el día. Todo en exceso es malo, ¿no? Hay que tratar de mantener la libertad de compartir momentos con la familia, con los padres, con los hijos, con los hermanos, ¿no? Momentos que muchas veces ya no se vuelven a repetir, ¿no? Uno va creciendo, uno va envejeciendo, y llega un momento inclusive donde uno fallece, y lo único que vas a poder llevar contigo son los recuerdos de esa experiencia o de esa vida con tus seres queridos, ¿no? ¿Qué más? La autodeterminación, profesor, es decir, yo poder elegir mis autoridades, yo poder elegir mis representantes, yo poder decidir acerca de lo que yo creo, ¿no? Yo decido, a ver, por ejemplo, en el mundo, en el siglo pasado, las mujeres no podían decidir con quién se iban a casar. Y eso pasaba en el Perú también. Las señoritas se casaban a partir de los arreglos que hacían sus padres. Si el padre consideraba que ella se debería casar con Mario, pero Mario tiene 50 años y ella tiene 18, no importa. Ella se casaba con Mario porque de repente Mario era el hijo del alcalde, era el hijo de un empresario, de un hacendado, y ella se casaba, ¿no? Entonces no había esa capacidad de las mujeres de poder elegir con quién. Por eso que existen tantas obras, ¿no? Como Romeo y Julieta, Amor Prohibido, como El sí de las niñas también, Leandro Fernández de Morantín, que te cuentan esas historias. Entonces, se perdió mucho en los siglos pasados el derecho de la mujer de elegir. Inclusive la mujer no podía elegir cuántos hijos tener, ni los nombres, porque todo lo elegía el varón, todo lo elegía el esposo, era una sociedad machista. Hoy día cada vez eso se está acabando con eso. La mujer cada vez está consiguiendo mayores derechos y así tiene que ser, ¿no? Y así tiene que ser. Una sociedad igualitaria, donde nadie esté por encima de nadie, ni el varón por encima de la mujer, ni la mujer por encima del varón. ¿Qué más tenemos acá, profesor? Dice, es un acto de responsabilidad, ¿no? Por supuesto, tú eres libre de hacer lo que tu criterio te dice, pero también debes ser responsable de asumir las consecuencias. Como siempre digo a los estudiantes, ustedes son libres de expresarse, ustedes son libres de actuar, pero son libres también, o mejor dicho, deben asumir las consecuencias de esos actos, ¿no? Por ejemplo, te dicen el toque de queda empieza a las 11 de la noche. Entonces se supone que todas las 11 debes estar en tu casita. Pero si tú haces caso omiso a eso, lo que va a pasar es que te ponen tu papeleta o te lleven un rato a la comisaría. Y tú debes asumir eso de ahí. Tú tienes que asumir.
Debes asumir la consecuencia de eso que no has respetado o no has cumplido. O sea, la libertad es para actuar según mi criterio, pero también para asumir las consecuencias de mis acciones, ¿no? Una persona responsable es una persona que se da cuenta hasta cuándo llega su libertad, ¿no? Hasta qué momento y hasta qué medida. Más en el mundo en el que estamos viviendo ahora, donde cada vez la situación de la pandemia o del COVID aparentemente se puede desbordar. Bueno, seguimos avanzando y tenemos acá otro valor importante que es la justicia, ¿no? Y la justicia siempre ha sido representado a partir de qué, profesor, de este elemento, ¿no? Que utilizan mucho los operadores de justicia como son los abogados, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la justicia? Bueno, la justicia se entiende que es una virtud en la que el hombre busca darle a cada uno lo que le corresponde. Si tú de repente eres culpable de un asesinato, te corresponde una pena privativa de 20, de 15 o cadena perpetua. Si tú eres responsable de ser un buen trabajador, posiblemente te va a corresponder un ascenso en tu trabajo y un mejor salario. Si tú eres responsable de ser un buen alumno, te va a corresponder una buena nota y buenas calificaciones o comentarios. Entonces, la justicia es dar a cada quien o dar a cada individuo lo que le corresponde, ¿no? Lo que le corresponde. Entonces, y es uno de los valores más importantes de una sociedad, ¿no? Y de una persona. A veces a la persona le cuesta ser justo o justa. ¿Por qué, profesor? Bueno, porque puede pensar que dentro de esa acción justa le va a causar un daño a otra persona. Y es cierto. Imagínate un juez, ¿no? Imagínate un juez que tenga que decidir sobre un tema, pero en esa sala está de repente la mamá del acusado. Si bien el acusado ha robado o ha matado, pero ahí está su mamá, está sus hermanos. Entonces el juez cuando tenga que tomar la decisión, de repente de mandarlo a él a la cárcel, también a esa persona que es la familia le va a causar un gran dolor. Pero el juez tiene que entender que se parte de un principio, ¿no? Siempre la justicia tiene que ser equitativa y tiene que cumplir la ley, ¿no? La ley. Si la ley dice que una persona que comete el delito de asesinato tiene que ir 15 años, lamentablemente eso tiene que hacer. Si robó, tiene que ir 4 años a la cárcel, tiene que hacer. La ley está para cumplirla y va de la mano con la justicia. Ojo, ni el policía ni el juez hacen lo que le da la gana. Ellos simplemente cumplen la ley. Por eso yo les digo, la mayoría de cosas está en la Constitución política. Lean la Constitución. Ahí encuentran sus derechos, ¿no? Para que no sean ustedes sorprendidos por alguna autoridad. Bueno, la justicia también tiene tipos, ¿no? A ver, un voluntario por acá, justicia distributiva. Castro, te escuchamos. Ok, profesor. Justicia distributiva. Busca la distribución justa de los bienes y recursos dentro de una sociedad para garantizar el bienestar y una vida digna a todos los ciudadanos. Claro, una vida digna a todos los ciudadanos, ¿no? Profesor, una justicia distributiva. Hay sectores de la población que no tienen derecho de repente en este momento a agua. En pleno siglo XXI no tienen agua. Entonces, una justicia distributiva es qué cosa? A esa comunidad que no tiene agua potable, que es lo más importante, hay que brindárselo, hay que darle agua para que tengan la misma oportunidad de aquel grupo que sí lo tiene, ¿no? Distributiva. Bueno, vamos a ver acá lo siguiente. Tenemos también otro tipo de justicia. A ver, procesal, voluntario, por favor. Muy bien, Lupita Paredes. Te escuchamos, Lupita. Justicia procesal. Buscan la imposición y posterior cumplimiento de las normas por parte de todos los miembros de una sociedad, sin distinción ni privilegios de ningún tipo. Claro, esto a veces en el Perú no se ha cumplido lamentablemente. Hubo una noticia de una señorita que pertenecía a una economía bastante alta y esa señorita estaba manejando su vehículo y manejando su vehículo atropelló a jóvenes, causándole la muerte a uno de ellos que estudiaba en la uni, nada más, era un futuro ingeniero. Y bueno, fue un caso mediático, ella tenía que irse presa, pero salió de prisión en un par de semanas, ¿no? No cumplió su pena privativa de la libertad. Entonces, ¿de qué justicia hablamos a veces en el Perú? No se mide a todos con la misma vara, lamentablemente.
¿no? Bueno, ¿qué más tenemos acá? Justicia restaurativa. A ver, un voluntario, por favor. Connie Gamboa. Te escuchamos, Gamboa. Justicia restaurativa. Busca subsanar el daño causado por un tercero a un individuo particular en miras a que recupere su bienestar. Por supuesto, ¿no? Muy bien, Connie. Profesor, si yo, por ejemplo, le he causado de repente, yo estaba manejando mi vehículo en estado de ebriedad y de repente me choqué contra la casa de un vecino y le destruí la pared. Entonces, la justicia restaurativa, ¿qué va a hacer? Muy aparte de que posiblemente me vaya preso, yo tengo que pagarle la indemnización a mi vecino. Y eso pasa muchas veces, ¿ah? La palabra indemnización, otorgarle una compensación económica a la persona que ha sido afectada. Imagínate que tú estés sacando tu perro a pasear y tu perro se rompe la cadena y muerde a alguien. ¿Qué es la justicia restaurativa? Tienes tú que asumir las consecuencias de ese acto, curarlo, pagarle la medicina, porque es tu can, ha sido tu responsabilidad, ¿no? Entonces, eso es lo restaurativo, subsanar un daño que se haya cometido contra alguien. Bueno, ¿cuáles son las características de la justicia? Es una virtud o cualidad humana, ¿no? Todos debemos tener esa virtud de justicia para poder obrar de la mejor manera, todos, los estudiantes y los maestros, ¿no? Por ejemplo, a veces me escriben papás y me dicen, profesor, pero mi hijo le envió la tarea. Y yo le digo, sí me envió, señora, pero me envió fuera de fecha. Entonces ahí se ve una justicia, ¿no? ¿Qué es la justicia? Que el profesor debe procurar ser justo con los estudiantes cuando ellos envían sus trabajos dentro del plazo, y los estudiantes también deben procurar ser justos cuando ellos envían dentro del plazo, exigir, profesor, yo sí le envié dentro del plazo, o de repente cuando me envío fuera del plazo, ¿no? También hacer un poco de autocrítica y decir, profesor, me puede disculpar por esta vez, lo he enviado de repente una semana de retraso y me podría revisar. Claro que se puede revisar, pero siempre hay las formas de poder dirigirse, no solamente al profesora, también al director o incluso a sus propios padres, como debería de ser, con respeto, ¿no? Con respeto. Entonces, ¿es una virtud, es una cualidad humana ser justo? Por supuesto que sí. ¿Qué más, profesor? La justicia busca el bien común, claro. Uno no es justo solamente para Pedro, es justo para Pedro, para Juan, para María, para todos, ¿no? Debe garantizar la paz, por supuesto. Una sociedad justa busca evitar conflictos, como lo que está pasando ahora, ¿no? Si nosotros utilizamos la justicia, tendríamos que ya tener un presidente que esté pensando en lo que va a hacer después del 28 de julio. Pero mira lo que está pasando en el Perú en este momento, un clima de inestabilidad, ojalá que no llegue a mayores, pero es lo que pasa en estos momentos por no respetar la justicia. Bueno, la igualdad ante la ley, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes, y se debe actuar de manera equitativa, ¿no? Sin ver los apellidos, sin ver el color de piel, sin ver la religión, sin ver el origen, todos merecen recibir o el mismo castigo o el mismo trato. Bueno, estoy quedando o estoy dejando el verificando o el aplicamos lo aprendido en clase, que son 5 preguntas de esta sesión, y conmigo será hasta el día de mañana en geografía. Agradezco su participación. Hoy día han participado en clase, tengo apuntado a Cubas, Castro, Ramos, Núñez, Paredes y Gamboa. Y también, obviamente, los que se encuentran en esta sesión. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Chau, chau. Un abrazo. Hasta mañana, profesor.